Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Fuera de Juego. Habrá clásico del fútbol de España en Arabia para la final de la Supercopa que se juega este próximo domingo. Será la cuarta ocasión en la que Barcelona y Real Madrid se crucen para definir el primer título de una temporada en España. 4 temporadas consecutivas, si quiero decirlo, por más que sea muy repetido, no nos acostumbramos porque sigue siendo un lindo partido. Al igual que no nos acostumbramos, al menos yo no me acostumbro, que por más que siga siendo en Arabia, no deja de ser extraño que la Supercopa de España se juegue a 6.000 kilómetros de España. Pues digo, es una cuestión de costumbres, a mí todavía me cuesta. Arranca Fuera de Juego. Y comenzamos con Rodrigo Fáez, con Alex Pareja, con Ricardo Pucci, con Barack Feber, a hablar de la segunda semifinal de la Supercopa. El Barcelona pasó por arriba al Athletic Club de Bilbao 5-0, esperaba por rival, el rival le salió de un derbi de Madrid, Rodri, que fue muy distinto al del Metropolitano, si se quiere. El trámite del mismo te ofrece una discusión, el resultado te ofrece otra discusión y el comportamiento de los protagonistas abre un tercer paraguas, si querés. Rodri, no te pregunto por dónde arrancar, pero ¿quién salió peor de este partido? ¿El Atlético, los hinchas del Atleti o el propio Cholo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Fernando? El saludo para ti y para todos. Bueno, yo creo que el que peor parado salió ha sido el Atlético de Madrid en general, porque no estará en la final y era seguramente el camino más fácil y más corto para conseguir un título esta temporada, y más con las expectativas que tenía el Atlético de Madrid a principio de campaña, ¿no? Era un Atlético de Madrid que yo creo que estaba preparado, no para ganar, pero sí para luchar de tú a tú frente al Barça y al Madrid, pero bueno, otra temporada más que se queda en esa tierra de nadie, ¿no? Por tanto, yo creo que al final sí que es cierto que a nivel de imagen ha quedado para la posteridad ese episodio, digamos, entre Vinicius y Simeone, diciéndole Simeone a Vinicius que Florentino te va a echar. Hay que recordar que todo esto lo empezó Vinicius, por cierto, que el Atlético de Madrid se acaba de quejar en redes sociales de que se pone el foco en Simeone, pero no en quien inició todo, que fue en la primera parte de Vinicius cuando se encaró con Simeone tras pedir un penalti. Pero bueno, un típico derbi de Madrid en el que ha habido de todo. Típico, ¿te parece? Con un equipo como el Atleti teniendo más posesión de la pelota, Alex Pareja con veintitantos remates al arco. Ya veremos los números que dejó este partido, pero fue brutal la diferencia desde el juego incluso del Atlético de Madrid ante un Real Madrid que quedó, claro, con más gol que el Atleti, porque eso gana los partidos. Pero fueron un par de jugadas, si se puede calificar así, las que le dieron la clasificación a la final al Real Madrid. ¿Qué tal, amigos? Sí, que estamos viendo las imágenes. Si cambiáis los escudos y el Atlético hubiera ganado este partido, hubiéramos dicho que es la victoria perfecta para el Cholo Simeone, con menos posesión, con menos remates, lo que el Cholo siempre ha dicho de ser fuerte en las áreas, etcétera, etcétera. Pero el ganador fue el Real Madrid ganando a la Simeone, que es lo más preocupante desde el punto de vista blanco. El partido obviamente lo condiciona el gol tempranero de Fede Valverde, porque eso arruina una estrategia más conservadora del Atlético de Madrid y propicia que Xabi Alonso se convierta todavía más en Carlo Ancelotti, en darle la iniciativa al Atlético de Madrid, en intentar asestar el golpe a la contra, como consiguió en la segunda parte, o como hubiera podido conseguir con aquella jugada de Rodrigo. Se acercó muy poquito el Real Madrid al área de Oblak, que tiene mucha culpa en el primer gol. Esa barrera es horrible, le falta un muñeco y además está mal colocada. Pero el pasaje del Atlético de Madrid, como decía Rodri, sí, pueden estar contentos por la imagen, pero esto es jugamos como nunca y perdimos como siempre. Y ese consuelo yo también lo escuché el año pasado cuando hubo la eliminación con el doble toque de Julián, de bueno, les hicimos sufrir, etcétera, etcétera. Al final, el Atlético de Madrid perdió porque el Real Madrid le aplicó su misma receta. Es exactamente lo mismo. Ser fuerte en las dos áreas, tener tramos de sufrimiento en el partido, aprovechar que el rival no tiene las oportunidades claras de las que dispone, tener a un Thibaut Courtois sensacional y eso, y acabar pidiendo la hora. Esta victoria te la hubiera firmado en sangre el Cholo Simeone. Ricardo, ¿qué se destaca de la clasificación del Real Madrid a la final de la Supercopa? Que sigue teniendo al mejor portero del mundo, probablemente. Saludos para todos. Que Thibaut Courtois sigue rescatándole partidos y dándole
Cuando el partido es a puntos al Madrid, cuando el partido es a clasificaciones, boletos a la siguiente fase, como lo hace ahora en Arabia. Courtois es el Real Madrid, que Valverde se reconectó, me parece que hay que destacar el partido de Federico Valverde, creería que puede que haya sido el mejor partido del uruguayo bajo la gestión de Xabi Alonso, no solo por el gol y la asistencia, sino en general por el compromiso que termina mostrando. Y después, que es más de lo mismo, ¿no? En toda la extensión de la palabra o de la idea, más de lo mismo. Es el Real Madrid de hace muchos años, es el Real Madrid de Zidane, de Ancelotti, proyectado ahora en la dirección técnica de Xabi Alonso, y es este intento del Cholo y del Atlético de pelear, de intentarlo, pero de casi siempre sucumbir, sobre todo ante el Madrid, en partidos de eliminación directa. Un poco lo resumía Vinicius, yo no me voy a montar en la polémica, pero lo que escribe Vinicius al final en su red social es una verdad, ¿no? Así de rotunda. Ya lo veremos, ya lo vamos a ver, porque nos vamos a meter en eso, no para poner el foco, Barak, primero a donde ha arrancado, creo yo, mediáticamente, la discusión del derbi, que es lo que le dijo el Cholo Simeone a Vinicius, lo que le pudo haber dicho Vinicius al Cholo, la reacción de Vini después del partido. En eso no nos vamos a centrar. Fue lo único todavía, divertido del partido. No, pero es que daba mucho de qué hablar, mucho más eso que el partido mismo, porque te pregunto, dentro de la línea de que hablaba Ricardo, vos ves un equipo como el que paró el día de ayer el Real Madrid, con Valverde, Asensio, Rüdiger, Carreras no lo tenía Ancelotti antes, pero luego Tchouaméni, Camavinga, Rodrigo Bellingham, Vinicius y Gonzalo García, que lo tenía pero no lo usaba. No es un equipo muy diferente al que podría haber parado el italiano. No, y luego los cambios, ¿no? Tchouaméni a la defensa central tras la salida de Rüdiger, cuando tienes a Hausen todavía en la banca, más allá de los problemas que tiene el Real Madrid en defensa, opta por jugar con Carreras y con Tchouaméni en la defensa central en los últimos 30 minutos del partido, que habría sido una decisión que claramente habría firmado Carlo Ancelotti. Sí hay una tendencia en los partidos del Real Madrid clara a que este equipo cada vez se parece menos a lo que uno esperaría que fuera bajo el mando de Xabi Alonso. Pero yo no diría que se parece, por ejemplo, en este partido de Atlético de Madrid, tanto a Ancelotti o a Zidane. Este partido lo firmaría Mourinho perfectamente, lo firmaría Fabio Capello perfectamente. El Real Madrid no solamente fue pragmático, sino que fue ultra defensivo. Fue un equipo que, recordemos, sí, un partido Ancelotti contra el Manchester City muy similar, pero ha sido excepcional, ¿no? Ver a un Real Madrid con tan pocas ganas, tan renuente a tomar la iniciativa de un partido. El Real Madrid dijo, Federico Valverde, después del partido, el primer gol, Alex, lo tira atrás. Nos metimos atrás. Quizás nos cayó mal, dijo algo así Valverde. Una declaración muy transparente, además, muy genuina de parte del uruguayo. Nos vino mal el primer gol. ¿Fue así? Yo no creo que un gol nunca te viene mal, absolutamente. Y por quizá el te digo, por cómo después por cómo después el Madrid reaccionó a ese gol, tirándose atrás. Nos metimos muy atrás, dijo Valverde. Sí, más sí. o menos. No, tiene toda la razón, pero también tienes que tener en cuenta el rival con el que te estás enfrentando y qué es lo que más le incomoda al Atlético de Madrid. Y precisamente al Atleti lo que más le incomodaba, o lo que más le incomoda desde que tiene a Simeone al mando, es llevar la iniciativa en los partidos. Y más en el encuentro de ayer, en el que no estaba Pablo Barrios, que no solamente pierdes a un gran dinamizador de juego por dentro, sino que pierdes también a alguien que te potencia muchísimo, a Koke a su lado. Koke ayer, en la primera parte, por eso juega Bellingham por dentro, y Xabi Alonso intenta mandar a Vinicius a tapar el costado derecho, porque lo que quería hacer con Bellingham era bloquear el pase a Koke. Ayer Koke tenía muy poca línea de pase abierta, porque Bellingham se ocupaba de eso, de bloquear ese pase, y normalmente el que tenía que bajar a organizar un poquito más era Conor Gallagher, que no pesa tanto ni como Koke ni como Pablo Barrios. Entonces el Madrid hizo lo que tenía que hacer desde el punto de vista del estado de supervivencia en el que se ha instalado Xabi Alonso. Si vamos ganando y al rival no le gusta tener la pelota, toma, y te la doy, me echo atrás y espero, con los apoyos al tercer hombre de Gonzalo, a lanzar a Bellingham o a lanzar a Vinicius. El problema, y ahora os paso el balón, pero fue mandar a Vinicius a cerrar la banda izquierda, porque aquello fue una sangría. El Atlético de Madrid, con un Sorloth un poquito más despierto, en la primera parte se podía haber ido ganando tranquilamente 4-1.
una banda izquierda en la que por momentos estuvo cruzándose muy a menudo con el Cholo Simeone. Y antes de meterme con vos, Rodri, de ir con vos, no me voy a meter con vos ni tus cosas, ni mucho menos, no te pongas a la defensiva. Antes de ir con vos, vamos a leer lo que ya muchos saben y creo que se va a convertir hasta eslogan de camisetas y merchandising y demás. El Cholo Simeone a Vinicius le dijo: te va a echar Florentino, acuérdate que te va a echar. Esto se lo repitió continuamente mientras pasaba por ahí cerca suyo y quedó registrado en algunos tramos también de la transmisión, con varias cámaras que había para que en Jeddah se registrara todo el partido. Se terminó registrando esto, que es de lo que más se ha hablado. Luego llegó la respuesta de Vinicius a un tuit de Fabrizio Romano, un Vini que tampoco tira patadas sin chancla, como decían o dicen. Vini a esto respondió: has perdido otra eliminatorias. Y luego 4 emojis de, no sé, carita triste, no sé definir emojis, pero emojis 4 puso Vini. Rodri, el partido no daba mucho y la clasificación del Real Madrid yo creo que deja más de uno preocupado también por cómo vienen las dinámicas de los equipos que se cruzan en la final, de lo que ya vamos a hablar un poco. Con lo incómodo que resulta, ¿por qué se ha centrado tanto o mucho más la discusión alrededor de lo que pasó entre Vini y Mourinho? Y Simeone, que era un error, creo que provocado también. A ver, yo creo que al final es un foco mediático que voy a decir una cosa, al Madrid le viene bien, porque si de lo de ayer hay que hablar del planteamiento táctico de Xavi, de cómo juega el Real Madrid, etcétera, creo que al final volvemos otra vez, o volvería el Real Madrid y el foco mediático del mismo a hablar de las dudas en torno a Xabi Alonso, de por qué el equipo no carbura, de por qué ayer, tal y como dijo Alex al principio, parecía que se habían intercambiado las camisetas y que el Madrid parecía el Atleti y viceversa. Entonces yo creo que por eso el foco mediático, y obviamente porque también el propio Vinicius pues le encanta alimentar, al igual que al Cholo Simeone, ese trash talking que no me parece mal, y de hecho a mí lo que me cuentan tanto los entornos de una y de otra parte no le dan demasiada importancia, cosa que ha sorprendido muchísimo. Incluso eso que os comentaba ahora mismo del Atlético de Madrid, que ahora también intentando aprovechar ese foco mediático para hacer olvidar la eliminación de ayer, vuelve a cargar las tintas contra el entorno periodístico del Real Madrid, y que parece que el malo es solo Simeone, cuando el que empezó todo fue Vinicius en la primera parte. Pero bueno, ya está, o sea, yo creo que ayer el Madrid ganó. Ayer lo comentamos también con Alex Pareja, ¿no? Que fue una victoria para mí de dirección deportiva, es decir, calidad y pegada, porque creo que el que más puso encima del tapete fue el Atlético de Madrid, pero ya está. Si tú tienes un segundo delantero como Sorloth, que falla lo que falla, tienes a Julián Álvarez, que no está pasando por su mejor momento, y en cambio tú tienes a Rodrigo o a cualquier otro que te aprovechan las fallas que tiene el rival, pues apague, vámonos, ¿no? Después del partido, Xabi Alonso dijo a Ricardo Puig que no era un gesto deportivo el del Cholo Simeone. Sí. Se estaba refiriendo a un compañero de profesión, a un colega, digamos, en el Cholo. Estaba hablando ya, abriendo la puerta a que Xabi Alonso, el Xabi Alonso entrenador, critica las actitudes de otros entrenadores. No se metió en un lugar a donde en algún momento le va a revirar en contra y le va a caer el efecto boomerang. No abrió de repente una puerta en la que Xabi Alonso no tendría que haber abierto. No lo sé, porque los comportamientos habituales del Cholo, digo habituales, no necesariamente metiéndose así directamente con un futbolista, que por cierto me pareció muy feo, más allá de si Vinicius lo provoca o no, yo no voy a ponerme de un lado ni de otro. Creo que el peor gesto se da cuando sale de cambio Vinicius, cuando parte del estadio abuchea a Vinicius y el Cholo le empieza a decir, fíjate y ponle atención a la gente, ¿no? La gente tiene razón. Involucrar ahí al público directamente contra el futbolista, me parece que eso rebasa un límite, y creo que es al que se refiere Xavi, ¿no? Porque dice no todo se vale. Tú en la cancha te puedes decir muchas cosas, incluso un entrenador. Ya cuando el futbolista sale de cambio, me parece que ahí es para mí donde mayormente se excede Simeone. Y yo a Xabi Alonso no lo veo en ese tipo de cosas, ¿no? O sea, a Xavi se le podrán criticar posturas, estrategias, direcciones técnicas, toma de decisiones. ¿No se le pueden criticar ruedas de prensa? ¿O posturas en ruedas de prensa?
Se le puede criticar el alineamiento que ha tenido con el Real Madrid, se ha vuelto un tipo demasiado institucional. Ha defendido a Vinicius, el mismo, que nunca le pidió disculpas por salir de la cancha de cambio. A propósito, ayer salió Asensio, y Asensio salió pensando que era la mejor versión de Beckenbauer y que no lo podían sacar de un partido. No, correcto, se ha alineado, se ha adoctrinado, digamos, ¿no? Ha perdido incluso a lo mejor. Todos le reclaman cambios a Xabi Alonso ya. El orgullo es más, a Xabi Alonso de decir primero yo. Eso sí, eso se le puede cualquiera le reclama cambios a Xabi Alonso. Ahora, yo lo único que digo en el caso de Xabi Alonso no es exculpar al técnico, que tiene muchísima responsabilidad de esto. Xabi Alonso no puede ser responsable que el equipo sea incapaz de tener una salida limpia de pelota, que pierda constantemente el balón, que no sepa defenderse, porque comparándolo con el Madrid de Ancelotti, por ejemplo, que podía defender una ventaja cómodamente con Luka Modric o con Toni Kroos teniendo la pelota y hacer larguísimo un partido interminable para el rival, este Real Madrid es incapaz de hacer esto y constantemente sufre el vértigo de quien lo ataca porque le pisa el área todo el tiempo, porque le remata a portería, porque hace figura a Courtois una y otra vez. No sé cuánta responsabilidad del nivel futbolístico de cada uno de los futbolistas le vamos a atribuir al técnico, que alguna tiene. Incluso ante un rival que ya decía, no tenía Pablo Barrios, Alex, no tenía a la mejor versión de Thiago Almada, de quien se ha hablado incluso, puede llegar a salir. Alex Baena se fundió pronto en el partido, a Julián Álvarez se le ha cuestionado un montón, Sorloth dejó pasar una enorme oportunidad, es cierto, también termina clavando el gol, pero no andaba Giuliano Simeone en su mejor nivel, en fin, todo eso sometido ante un Atlético de Madrid que, es cierto, le supera, digamos, en volumen de juego, pero no tiene la jerarquía individual del mejor Atlético de Madrid en esta temporada o con esta versión. Sí, por eso decía Rodri lo de la victoria de dirección deportiva, porque si tú generas, pero al final el que tiene que redondear el producto final, que es el delantero centro, Sorloth, sí, marca un gol, pero es que Sorloth, insisto, en la primera parte, sobre todo gracias al regalo que le hizo Xabi Alonso al Atlético de Madrid, poniendo a Vinicius a defender la banda izquierda, le hacían un 2 contra 1 o un 3 contra 2 en cada rato, con Marcos Llorente, con Giuliano Simeone y con Julián Álvarez cayendo también. Vinicius nunca seguía a Marcos Llorente, fijaos en el gol, por ejemplo, es una de esas, le ganan la espalda facilísimo, hay 2 o 3 jugadas, estoy preparando unas ilustraciones para Ahora o Nunca hoy, en las que se ve eso, Rudiger diciéndole a Vinicius, pero ¿dónde vas? O sea, y el Atleti no supo aprovecharlas, pero es que esto es muy parecido al escenario que vimos en el 5-2. Atacando por banda derecha, metiendo muchos centros. Está la del centro de Coque, que no encuentra rematador. La del remate de cabeza en el saque de esquina que para Courtois. La de Julián Álvarez. La que tiene Marcos Llorente, que no se la da de primera. Juliano, perdón, que no se la da de primera. Julián Álvarez también. O sea, tiene muchísimas y casi todas generadas por la banda derecha. El remate que era imposible fallar. La que tira arriba, o sea, sí, hay muchísimas y todas son generadas por lo mismo. Al final, el que no tiene la culpa en este caso es Simeone, porque Simeone no va a estar ahí para decirle al jugador, pues mira, pone el interior del pie o pone el cuerpo. Hay un remate, el remate de cabeza de Sorloth, el que se va arriba en la primera parte. No, o sea, él deja que el balón le rebote. Un delantero centro de casi 2 metros cuyo principal fuerte es el juego aéreo. O sea, ahí cualquier otro delantero, está un Falcao en el Atlético de Madrid en vez de estar un Sorloth, y el Atlético gana este partido 4-1 en la primera parte. Eso no me lo vais a hacer cambiar de opinión. ¿El Cholo se ha equivocado hasta qué punto, Barak? A ver, cuando tienes la dinámica de un equipo que desde 2021 no ha podido abrir de nuevo sus vitrinas, tuvo mucho mérito y siempre hay que hablar del Cholo en virtud de la dinámica que cambió en el Atlético de Madrid y todo lo que consiguió de 2013, que ganó la Copa del Rey, a 2021, que ganó la Liga, con una Liga entre esa primera consecución y la última, con 2 Copas de la UEFA o Europa Leagues, con 2 finales de Champions League, con todo lo que quedó en el pasado antes de 2021, ¿no? A partir de 2021... es que no le vas a exigir que gane todas las ligas y todas las Champions y todas las Copas del Rey y todas las Supercopas, pero algo, ¿no? Entonces, podemos analizar cada partido por separado, pero claramente hay una tendencia que un equipo que desde 2021 ha invertido mucho más de lo que venía invirtiendo cuando sí ganaba entre 2013 y 2021, tiene que haber responsabilidad de la gestión del entrenador y también de los fichajes, porque el Atlético de Madrid, gastando mucho menos, y eso no hay que dejar de decirlo, que el Barça y que el Madrid, pagando sobre todo sueldos
que no están al alcance la nómina del Atlético de Madrid ni remotamente de lo que paga el Barça y el Madrid. La realidad es que al final te cuela un gol Rodrigo porque está en la defensa Pubil y Jančko, ¿no? Que están bien, supongo, para ciertos partidos, pero que no son defensas centrales de élite. Claramente no lo son. El primer gol, ¿podremos hablar de Simeone? Yo creo que no, ¿no? Es un portero que decide que con 3 son suficientes y que le cuelan el balón en su poste. Tremendo a su caso de Valverde, como si no supiera que Valverde le pega más fuerte que nadie en el mundo. Claro. ¿No? Entonces, ahí también el portero tiene responsabilidad, una barrera de 3, y no sé si Simeone tiene mucho que hacer en ese tipo de decisiones. ¿Se equivocó con lo que hizo, los gestos, provocar a Vinicius? Es Simeone. ¿Barak? Sí, es Simeone y es parte de lo que es como figura, más allá de lo que pueda aportar al equipo tácticamente. No es lo más bonito, no es lo más deportivo. Trata de desestabilizar al jugador, que es parte del juego, muy entre comillas. Por lo que dice Ricardo, también es claro, ¿no? Una vez que Vinicius ya está saliendo del campo, tu objetivo primario, se supone, denunciable o no, que es desestabilizar al contrario, pues aquí ya se hace personal, ¿no? Ya no lo quieres desestabilizar porque ya no te importa, ya sale del campo. Entonces, sí, me parece que se equivoca. Sí. Solo una cosa del Cholo, ¿puedo? Es por tu propio juego. Estás jugando tu propio partido ya, Ricardo. Adelante. No, rápido nada más. Yo le he escuchado al Cholo decir innumerables veces que su equipo está para ser campeón cuando falle el Madrid y el Barça. Y ahora que dice Barak, desde el 2021, seco de títulos, desde 2021 a la fecha el Madrid y el Barça han fallado un montón de veces, porque llevamos nosotros hablando que si el Barça de Xavi Hernández, que si el Madrid de Ancelotti de las últimas temporadas, ya también con un montón de dudas, dependiente de solamente 2 futbolistas. Bueno, en 4 años el Barça y el Madrid han fallado un montón de veces y el Atlético no ha ganado nada. No, pero Ricardo, una cosa rápida. El Cholo dice eso para que se pongan la pila los de arriba. Pero si tú... ¿No lo han hecho, Rodrigo? Sí, pero déjame acabar. Si tú como director deportivo, lo que ocurrió en el Atlético de Madrid el pasado verano, que todos nos ilusionamos porque por fin veíamos una inversión acorde a lo que pedía el Cholo, pero lo acaba de decir Barak, Lenormand, Lenglet, Raspadori, que se va ahora, por cierto, Ruggeri, claro, es que estamos hablando de que más de la mitad de los refuerzos de la temporada de este año del Atlético de Madrid está muy por debajo de la propia exigencia del Atlético de Madrid, como para pedir al Atleti tener que luchar con el Madrid y con el Fútbol Club Barcelona. ¿Le bajás entonces la exigencia? Yo ahora sí, porque sí, insisto, es que Thiago Almada, que también vino por 20 y pico millones de euros, se va a ir ahora. Y es otro de los refuerzos de esta temporada. Sorloth, el Atlético de Madrid pagó 40 millones de euros por Sorloth, que con todo respeto no es jugador para el Atlético. ¿Y por Julián Álvarez? Y empezamos así uno. Sí, Julián Álvarez para mí es el único, pero qué casualidad que es el único jugador por el cual el Cholo sí que puso todo encima de la mesa para traerle, porque si llega a ser por Andrea Berta o por Carlos Bucero... Bueno, por Nico González también, Julián, ¿no? Ahora lesionado, es cierto. Sí, también, pero bueno, quiero decir, él obviamente tiene parte de culpa, no estoy eximiendo de culpa a Cholo Simeone, pero creo que las herramientas que le han puesto en los últimos años tampoco son para echarlo